Bienvenidos y bienvenidas a la clase de Ciencias de la Tierra. Vamos a iniciar por un recorrido por los conceptos iniciales de esta materia. Cuando pensamos en Ciencias de la Tierra, su principal disciplina es la geología. ¿Qué se les presenta cuando decimos Ciencias de la Tierra o geología? Paisajes, montañas, algún lugar de nuestro país, minerales, rocas, cavernas, lagos, tal vez algún paisaje del fondo oceánico, alguna explotación minera, volcanes, modelaje, fósiles, desiertos, ríos, la Tierra en sí. ¿Pero qué es la geología? Es la ciencia que estudia el planeta Tierra. Si nos focalizamos en la palabra, geo significa tierra, y logos, estudio o tratado. Y también tenemos el significado de logía, que es ciencia y conocimiento. Esta disciplina se divide en dos grandes áreas. La geología física, que estudia los materiales y los procesos en la superficie y bajo la superficie de la Tierra, y la geología histórica, que estudia el origen de la Tierra y su desarrollo a través del tiempo. La geología necesita de las ciencias básicas, como la física, la química, la biología y la matemática, para poder realizar los estudios del medio natural, del sistema Tierra. Al mismo tiempo la podemos dividir según en qué se focalice en geofísica, geoquímica, mineralogía y petrografía, que es el estudio de las rocas, y paleontología, que es el estudio involucrado con los fósiles. La geología y las ciencias de la Tierra estudian entonces cómo se ha formado, de qué está hecha la historia, los cambios que ha tenido la Tierra sobre y en ella. La podemos dividir en distintas disciplinas, como decíamos hoy. Acá tenemos aún más detalle. Mecánica de suelos, hidrogeología, geología ambiental, sedimentología, geología regional, geología histórica, geocronología, paleontología, geología estructural, geoquímica, cristalografía, petrografía, que es el estudio de las rocas, geofísica, exploración y prospección y geología económica. Todas ellas forman parte de la geología. Entonces, el estudio de la geología incluye las propiedades, componentes y procesos físicos de la Tierra, las propiedades, componentes y procesos químicos de la Tierra, amenazas naturales, recursos, crecimiento poblacional y asuntos ambientales. Además, la geología estudia el origen y la composición de otros planetas. En geología el tiempo se maneja de manera distinta al que manejamos nosotros cotidianamente. Los geólogos asignan fechas bastante exactas a los eventos en la historia de la Tierra en la medida que sea posible, pero esto no siempre sucede así. Cuando los geólogos hablan de tiempo, cuando los geólogos hablan de mucho tiempo, se están refiriendo a millones de años. Tal vez para nosotros mucho tiempo sean 10, 20 años, pero para los geólogos mucho tiempo son millones de años. Entonces, cuando se comenzó el estudio del tiempo geológico, el primer método que se utilizó es el llamado datación relativa, que es el que se usa también actualmente en la mayoría de los casos. En este método, nosotros vamos a decir si un evento o una roca sucedió antes o después del otro. Pero no vamos a saber exactamente la edad en años de la roca o del evento que estamos estudiando. Esta datación se basa en
diferentes principios, como por ejemplo la ley de superposición, que nos dice que en una secuencia sedimentaria de rocas sedimentarias, la roca que se encuentra por debajo es más antigua y la que se encuentra por arriba es más nueva, siempre y cuando esta sucesión no esté deformada. Otro de los principios en los que se basa es el principio de la sucesión biótica o de la sucesión faunística. Este principio nos dice que los fósiles se suceden en el tiempo en cierto orden por la evolución de la vida. Entonces podemos asociar la roca en la que encontramos dicho fósil a la edad de ese fósil, al momento en que vivió ese organismo. Estos son algunos de los principios en los que se basa la datación relativa. Más adelante, en la unidad de tiempo geológico, vamos a ver en detalle los otros. A través del estudio de la datación relativa, los científicos pudieron armar lo que es la tabla del tiempo geológico o la escala del tiempo geológico. Aquí vamos a ver al tiempo dividido en eones, eras, períodos, épocas, y vamos a ver que esta división está basada en la evolución, ¿sí?, de la vida, tanto de las plantas como de los animales. Si vemos sobre la derecha, vamos a ver los eones, y vamos a ver que tenemos un gran eón que ocupa la mayor parte del tiempo de la Tierra, que llamamos precámbrico. Y luego tenemos el eón fanerozoico, el cual se divide en las eras paleozoico, mesozoico y cenozoico. Al mismo tiempo, el precámbrico lo podemos dividir en otros eones que se llaman adiano, arqueano y proterozoico. Como bien dijimos, estas divisiones están basadas en la evolución de la vida. Si nos fijamos, la división entre el precámbrico y el fanerozoico se debe a la aparición de organismos con partes duras. Antes de este tiempo hay muy poco registro fósil, ya que los organismos no tenían partes duras que se pudieran preservar. Si bien hay algunos casos excepcionales, es muy poco, la vida era muy sencilla. Fíjense que hablamos de organismos como células y organismos, o sea, unicelulares y luego los pluricelulares. Ya aquí la vida es un poco más compleja y nos permite tener el registro fósil. A partir de acá tenemos registro fósil. Por eso el nombre de este eón, fanerozoico. Zoico significa vida y fanero es lo que veo, la vida que veo a través de los fósiles. Dentro del precámbrico tenemos el adiano, que proviene del dios Hades, de los infiernos, debido a que este es el momento en que la Tierra se encuentra de manera incandescente, como una gran masa fundida, de rocas fundidas en el momento que se está formando. El arqueano nos habla de los primeros organismos, los más sencillos, los unicelulares, y el proterozoico ya nos habla de, fíjense, proterozoicos, como antes de esa vida compleja. Ya estamos hablando de organismos pluricelulares. Luego, dentro del fanerozoico, vamos a dividir a este eón en tres eras. El paleozoico, que significa la vida antigua, el mesozoico, que significa la vida media, y el cenozoico, que significa la vida nueva. Estos van a estar separados por las grandes extinciones que ocurrieron en nuestro planeta. Si bien la más famosa es la extinción de los dinosaurios que se dio entre el Cretácico y el Terciario, la más grande de la historia de la Tierra fue entre el Pérmico y el Triásico, en donde desapareció la mayor parte de la vida. También hubo otras muy importantes dentro del Paleozoico. Como les dije antes, en la unidad que hablemos de tiempo geológico, vamos a seguir desglosando esta escala del tiempo geológico.
Yo les dije que hablábamos de datación relativa, que podíamos ordenar los eventos, los procesos, las rocas, sabiendo cuál era más antigua y cuál era más nueva. Fue hasta 1905 cuando se hicieron las primeras dataciones, gracias al descubrimiento de la radioactividad en 1896, que apareció este otro método que es la datación absoluta. Esta datación se basa en la radioactividad y sí nos permite dar un número, una fecha, una edad, aunque no es tan fácil porque debemos tener varias condiciones para lograr aplicar este método. Entonces, estudiamos la Tierra como un sistema compuesto de varios subsistemas. Tenemos la hidrósfera, que es la capa de agua, la biosfera, que es la capa que contiene la vida, la atmósfera, que es la capa gaseosa, y la geósfera, que es la capa que sería la rocosa. Esta geósfera se divide en litosfera, manto y núcleo, o corteza, manto y núcleo. Estas esferas, ¿sí? Si ven las palabras son compuestas, todas terminan en esfera, que viene de la palabra esfera, interactúan entre sí y son muy importantes esas interacciones. También estudiamos la localización y la composición de los minerales, rocas, combustibles fósiles y del agua subterránea. Además, esta ciencia ayuda a los ingenieros a localizar áreas para desechos sólidos, plantas de energía, hacer diseños a prueba de terremotos, etc. Y también ayuda a predecir erupciones volcánicas, terremotos, problemas ambientales futuros. Como decíamos hoy, no solo son importantes las esferas, sino también las interacciones entre ellas. Fijémonos que la interacción entre la atmósfera y la litosfera, vamos a encontrar los procesos de erosión y meteorización. En la interacción entre la hidrosfera y la litosfera vamos a encontrar el agua subterránea, la transportación de sedimentos por el agua. Y en la interacción entre la litosfera y la biosfera vamos a encontrar a la paleontología y a los fósiles. Estas son algunas de las interacciones que son importantes y qué es lo que hace a la Tierra un sistema. Si hablamos un poco de historia en esta ciencia, ya desde Aristóteles en la Edad Media se hablaba de lo que eran las rocas. En este tiempo, los pensamientos que decía este filósofo eran tomados directamente como verdades absolutas. Y eso provocó cierta confusión, debido a que él decía que las rocas se formaban a partir de las estrellas, que los terremotos se daban por el aire que entraba fuerte en la Tierra, y que los fósiles eran organismos que vivían inmóviles enterrados en las rocas. Pero a partir de, bueno, ya del siglo XVII y el siglo XVIII, todo se volvió más a ver cuántos años tenía la Tierra, y esto se basaba más que nada en el estudio de la Biblia. Uller era un gran estudioso de la Biblia, era un arzobispo, y él calculó, a partir de lo que decía de los relatos bíblicos, que la Tierra se había iniciado en el 4004 a.C. En este momento de la historia, eh, o sea, existía lo que es el catastrofismo. Los creyentes en el catastrofismo decían que las grandes montañas y los grandes rasgos de la Tierra se habían formado por catástrofes que sucedían en un instante. Ya en la geología moderna tenemos las ideas de Hutton, que él nos dice que el presente es la clave del pasado. De esta manera, los procesos que actúan en el presente son los mismos que actuaron en el pasado. Él da las bases para lo que es el uniformismo.
Esto es aproximadamente en lo que fue el 1795, fines del 1700, principios del 1800. Si bien Hatton estaba muy bien orientado para lo que pensaba, actualmente las bases están en el uniformismo, pero sabemos que estos procesos variaron su intensidad. Esto quiere decir que no siempre, o sea, si bien los procesos fueron los mismos, hubo momentos en la Tierra en que ciertos procesos tuvieron más fuerza, como por ejemplo la caída de meteoritos. Sabemos que hubo varios momentos de la historia en que hubo caídas de grandes meteoritos o caídas de muchos más meteoritos de los que caen ahora. Entonces, si bien el proceso es el mismo, lo que varía es la intensidad de este proceso. Hay una frase que dice Hatton, que dice que el resultado de nuestra presente investigación es que no encontramos vestigios de un principio ni perspectivas de un fin. Siempre queriendo saber la edad de la Tierra. Si vamos un poco más allá del origen de la Tierra y hablamos del origen del universo, las teorías dicen que hace aproximadamente entre 12 y 15 billones de años ocurrió el Big Bang, esta gran explosión que causó una expansión inmensa y un enfriamiento. Esta gran explosión y este enfriamiento generó residuos, que fueron núcleos de hidrógeno y de hielo. Estos empiezan a enfriarse y a condensarse para formar las primeras estrellas y galaxias. ¿Cuál es la evidencia de esto? La separación entre las galaxias y una radiación de trasfondo que posiblemente sea el remanente de esta gran explosión. Pero ¿cómo se originó el sistema solar? Se cree que la Tierra, los otros planetas y el Sol se formaron por el mismo material primordial. Hay varias hipótesis, y la que trabajaremos es la hipótesis de la nebulosa primitiva. Fue a partir de la explosión de una supernova que se crea un colapso y una nube de material interestelar en la Vía Láctea, que está compuesta de hidrógeno y helio. Esta nube se contrae mientras rota, gira, y esto ocurre más o menos hace 5.000 millones de años. Esta rotación hace que esta nube se achate y forme un disco plano. En el centro vamos a encontrar lo que se llama el protosol, que es el primer sol, y alrededor girando todo el material, donde vamos a encontrar centros pequeños de condensación y vamos a encontrar colisiones de estos planetesimales que van a ir formando los protoplanetas y que van a terminar en los planetas que hoy contiene el sistema solar, las lunas y los asteroides. Entonces, más o menos tenemos aquí en figuras las diferentes etapas del origen del sistema solar. La nebulosa, el disco que se achata, el sol en el medio, fíjense cómo se van diferenciando, ¿sí? Primero todo el material que empieza a chocar y cómo se empiezan a diferenciar las órbitas, ¿sí? Acá se ven estos planetesimales que empiezan a colisionar y terminan en lo que hoy conocemos como nuestro sistema solar. Cuando hablamos de los planetas, los podemos clasificar en terrestres y jovianos. Los terrestres tienen una alta densidad, son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y son planetas internos que se formaron por sustancias metálicas y rocosas, con altos puntos de fusión. Son también llamados planetas rocosos. Los planetas jovianos son planetas de baja densidad y son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son los planetas externos más grandes que se forman de fragmentos de hielo,
También tenemos dióxido de carbono y otros gases. Aquí no nombramos a Plutón. Plutón fue em, sacado de la lista de planetas hace unos años, pero luego reincorporado por o sea, el evento, lo que produjo que lo hayan sacado en la sociedad. Así que nuevamente lo tenemos como un nuevo planeta. Hay otros planetas un poquito más allá y demás, pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar en estos que son los principales. Debemos recordar que entre Marte y Júpiter tenemos lo que se llama el cinturón de asteroides, que es también un relicto de aquel momento en donde teníamos los distintos fragmentos de planetas o de planetesimales girando alrededor del Sol. Entonces, resumamos un poco los datos de la Tierra. Tiene una edad de aproximadamente 4.600 millones de años. Se localiza en la parte media de la espiral en la Vía Láctea, dentro del Sistema Solar. Tiene 40.000 kilómetros de circunferencia. Su composición física está formada por una corteza, un manto y un núcleo. Esta estructura en capas fue dada por lo que se conoce como la segregación química, donde los metales más densos se hunden hacia el centro, y la roca derretida o la roca fundida más liviana asciende para producir lo que llamamos una corteza primitiva, de la cual no tenemos rastro. Entonces, a partir de esta segregación, obtenemos estas tres divisiones de las que hablábamos hoy: corteza, manto y núcleo. Luego vamos a ver que el núcleo está dividido en núcleo externo e interno. A partir de esta segregación química, esta primera segregación química, se supone que también se formó la atmósfera primitiva que evolucionó de los gases del interior de la Tierra. Hoy nosotros vemos los gases del interior de la Tierra a través de las erupciones de los volcanes. Hay diferentes teorías sobre el origen de los océanos. También pudo haber sido que el agua en esta segregación fue expulsada hacia el exterior de la corteza, pero hay otra que dice que hubo una gran actividad de meteoritos que cayeron y que venían con grandes volúmenes de hielo, el cual se derritió y ayudó en la formación de los océanos. Por otro lado, cuando hablamos de composición química de la Tierra, vamos a hablar de rocas, minerales y gases. Si nos concentramos entonces en la composición física interna, vamos a tener estas distintas capas de las cuales hablábamos. La superficie está a 6.370 kilómetros del centro, podríamos decir directamente 6.400 kilómetros del centro. La corteza, el manto y el núcleo son las capas definidas por su composición, o sea, la corteza tiene una composición, el manto otra y el núcleo otra. Por eso las dividimos, de acuerdo a su composición química. La litosfera, la astenosfera, la mesosfera y la endosfera es la división por las propiedades físicas. Al mismo tiempo, la endosfera puede estar dividida en núcleo interno y externo. ¿Por qué? Cada una de estas capas tiene una condición física distinta, o sea, un estado diferente de la materia. La litosfera, como bien indica su nombre, es la esfera de roca. Lito viene de roca. La astenosfera refiere a una esfera débil, dúctil. La mesosfera es la esfera del medio. El núcleo interno es un núcleo sólido de hierro y níquel, y el núcleo externo también de hierro y níquel, por eso no lo separamos en las capas de composición química. La diferencia que tiene el externo con el interno es que es líquido. Cuando hablamos de diferenciación, vamos a hablar de la separación de los materiales terrestres.
Y esta diferenciación se produjo por el derretimiento de la Tierra, por el calor que se generó en el momento en que se formó, por esa colisión de los planetesimales que aumentaron la temperatura y se fundieron. Además, la presencia de elementos radioactivos y el impacto de meteoritos que provino después que ya había una masa formada. Entonces, los elementos pesados se fueron al centro, que son el hierro y el níquel, que forman parte del núcleo, y los livianos, que son los que llamamos elementos litófilos, formadores de rocas, fueron los que ascendieron hacia la superficie. La liberación de los gases crea los océanos y la atmósfera. Fíjense cómo se produce la acreción, ¿sí?, de estos planetesimales. Este calentamiento, ¿sí?, el derretimiento de estos planetesimales, la formación de un núcleo primitivo, ¿sí?, con una atmósfera, con los gases que se escapan, el enfriamiento y la formación de la corteza hace unos 3.500 millones de años aproximadamente. Y la Tierra como la vemos hoy, donde la actividad geológica se va a basar en las erupciones volcánicas, en la erosión, en la tectónica, que es lo que vamos a trabajar en esta materia. La superficie de la Tierra contiene continentes en los que encontramos cadenas montañosas y cratones que están compuestos de escudos y plataformas estables. Estos cratones son los lugares estables de nuestra Tierra. Los escudos están formados por rocas cristalinas, como por ejemplo lo es el granito, de edad precámbrica, mientras que las plataformas estables presentan rocas sedimentarias de manera horizontal o subhorizontal. Luego tenemos los océanos y las cuencas oceánicas. Allí vamos a encontrar los márgenes continentales, incluyendo la plataforma continental, el talud continental y el pie del talud. Las cuencas oceánicas profundas, que están formadas por las llanuras abisales, las fosas submarinas y los montes submarinos, y las dorsales oceánicas, que son las estructuras más prominentes de la Tierra, donde se crea la corteza oceánica y está compuesta por rocas ígneas que fueron fracturadas y elevadas. Hay muchas dorsales oceánicas en el mundo. La más conocida, o por ahí, no la más conocida, sino la más extensa, es la dorsal centroceánica, que se encuentra en el medio del Atlántico, y es la que separó a lo que es América de Europa y África, cuando todo estaba unido en Pangea. Vamos a trabajar mucho con lo que es el planiferio. Así que les recomiendo tener uno cerca y empezar a verlo desde, obviamente nosotros lo vamos a ver desde el lado físico. Acá las divisiones políticas no nos van a importar. Siempre vamos a trabajar sobre mapas físicos y vamos a poder destacar estos cinturones montañosos de los que hablábamos hoy y el resto, ¿sí?, de las planicies que son más estables. Obviamente con las cuencas oceánicas. Aquí tenemos una visión del planiferio, pero con los cinturones montañosos jóvenes, que son los marrones, que son los que tienen menos de 100 millones de años. Acuérdense que para la geología joven no habla de unos 20 y pico de años, sino de menos de 100 millones de años. Y después nos encontramos con los cratones, que se dividían en escudos, que los vemos en rojo, y las plataformas estables, que están en un marrón más claro. También vamos a encontrar los cinturones de montañas más antiguas, que en este mapa están en color púrpura. Finalmente, sabemos que sobre la superficie de la Tierra y en lo que es la litosfera, vamos a encontrarnos con distintos tipos de rocas, también en parte del manto. Tenemos tres tipos principales de rocas: las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas.
Las rocas ígneas están formadas por el enfriamiento y la solidificación del magma. El magma lo definimos como roca fundida. Son ejemplos de rocas ígneas el granito y el basalto. Las rocas sedimentarias se encuentran en capas o estratos en la superficie de la Tierra. Los sedimentos derivan de la meteorización de rocas preexistentes, de otros tipos de rocas, que pueden ser ígneas, sedimentarias o metamórficas. Ejemplos de rocas sedimentarias tenemos la arenisca y la caliza. Y las rocas metamórficas son formadas por cambios en presión y temperatura en rocas preexistentes, que pueden ser ígneas, sedimentarias u otras rocas metamórficas. Ejemplos de rocas metamórficas son el gneiss y el mármol. Las rocas están relacionadas a través del ciclo de las rocas. Como bien lo dice la palabra, es un ciclo y podríamos empezar desde cualquier lado a explicarlo. En este caso voy a empezar por la figura de aquí abajo, donde tenemos el magma que se intruye en una roca de caja más fría. Al intruirse aquí, se enfría y se solidifica para dar origen a las rocas ígneas. Estas rocas ígneas son meteorizadas y cuando la superficie se erosiona, pueden llegar a aflorar en superficie, son meteorizadas, erosionadas, transportadas y depositadas en cuencas sedimentarias, o sea, en lugares más bajos. En estas cuencas sedimentarias, el sedimento se acumula y se va dando lo que llamamos el proceso de litificación, que incluye a la compactación y a la cementación. Así se originan las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias pueden sufrir calentamiento y presión, ¿sí? Cambios de presión, por lo que se metamorfizan. Y vamos a tener las rocas metamórficas. Si la temperatura sigue ascendiendo, o la presión también, estas rocas pueden fundirse y volver a convertirse en magma para volver al inicio de este ciclo. Hicimos el camino más largo, pero también tenemos otros caminos. Si las rocas ígneas sufren temperatura y presión, pueden transformarse en rocas metamórficas. Si las rocas metamórficas son erosionadas, pueden convertirse en sedimentos, ser meteorizadas, transportadas y depositadas. Lo mismo ocurre con las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias pueden aflorar, ¿sí? Y ser meteorizadas, erosionadas, transportadas y depositadas. Entonces tenemos estos caminos alternativos dentro del ciclo de las rocas. Como bien dijimos al principio, este fue un gran pantallazo sobre los conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia. Así que tranquilos, que todo esto lo vamos a volver a ver en detalle en las diferentes unidades. Gracias.